Pensé que el divorcio me había matado por dentro, que mi cuerpo era solo un cascarón vacío después de que Elena me dejara por otro hombre, uno con promesas de estabilidad que yo nunca pude dar. Pero cuando contraté a Raúl como entrenador personal, su mano en mi hombro no fue solo un ajuste de postura, fue el primer latido de algo prohibido que me hizo cuestionar si mi heterosexualidad era solo una máscara que el mundo me había obligado a llevar. Y en ese momento, en el gimnasio polvoriento de Almería, supe que el verdadero escándalo no era mi fracaso como marido, sino el secreto que había enterrado tan profundo que ni yo mismo lo reconocía. Deseaba a un hombre, y ese deseo me aterrorizaba más que cualquier traición. Me llamo Carlos, tengo 34 años, y vivo en Almería desde que era un crío, criado en un barrio obrero donde el sol quema la piel y las expectativas de los hombres son tan rígidas como las redes de pesca que cuelgan en las fachadas. Mi vida había sido una línea recta predecible, escuela mediocre, trabajo en una fábrica de conservas de atún, matrimonio con Elena a los 25 porque era lo que se hacía. Ella era guapa, de esas mujeres andaluzas con ojos negros que prometen pasión eterna, pero nuestro matrimonio fue como el desierto de Tabernas, seco, vasto y lleno de promesas rotas. Discutíamos por dinero, por mis turnos interminables, por la falta de hijos que nunca llegaron. Cuando me dejó, lo hizo con una nota en la nevera: no puedo seguir fingiendo que esto es amor. Fingiendo. Esa palabra me clavó como un anzuelo. Después de eso, me convertí en una sombra. Comía mal, bebía peor, y mi cuerpo, que una vez había sido fuerte por el trabajo manual, se volvió flácido, un recordatorio andante de mi derrota. Mis amigos, todos casados y con hijos, me miraban con lástima en las tapas de los viernes, susurrando que necesitaba volver al ruedo. Mi madre, viuda desde que mi padre se ahogó en un naufragio hace 10 años, me repetía que un hombre solo era un hombre roto. Así que, impulsado por una rabia sorda, decidí cambiar. No por ellos, sino por mí. Busqué un entrenador personal en un anuncio de Facebook local: Raúl, transformación garantizada. Almería Centro. No sabía que ese clic sería el principio del fin. Raúl era todo lo que yo no era: 30 años, 1,85 m de puro músculo esculpido, con una sonrisa que iluminaba el gimnasio como el sol de mediodía en la Alcazaba. Venía de un pueblo cercano, Mojácar, donde había competido en culturismo amateur antes de montar su propio estudio. Su acento era andaluz puro, arrastrando las eses con esa calidez que hace que todo suene como una invitación. La primera sesión fue en su pequeño local alquilado en el casco antiguo, un espacio con paredes de cal blanca y olor a sudor limpio mezclado con aceite de oliva. Carlos, relájate, me dijo mientras me ponía en posición para las sentadillas. Su mano en mi espalda baja fue firme, profesional, pero algo en su roce, un calor que se filtró a través de mi camiseta, me hizo tensarme. No, no así. Deja que el cuerpo hable. Sus palabras eran simples, pero resonaron en mí como un eco de algo que había ignorado toda la vida. Desde el principio, nuestras sesiones fueron intensas. 3 veces por semana, al amanecer, antes de que el calor de Almería se volviera insoportable. Hablábamos poco al inicio, rutinas de pesas, cardio en la cinta, estiramientos donde su presencia era inevitable. Él corregía mi forma, sus dedos ajustando mis hombros, mis caderas, y cada toque era un recordatorio de lo desconectado que estaba de mi propio cuerpo. Yo llegaba exhausto del trabajo, con el olor a salmuera pegado a la piel, y él me transformaba en alguien más fuerte, más vivo. Pero debajo de esa transformación física, algo se removía. Noches después de las sesiones, me duchaba en casa y el agua caliente traía flashes, la curva de su bíceps cuando levantaba una barra, el sudor perlando su cuello moreno. Me decía que era admiración, envidia de un hombre que había conquistado su cuerpo mientras yo lo había descuidado. Pero la verdad era más cruda, era deseo, crudo y sin nombre, el tipo de anhelo que en mi barrio se susurra como pecado. Elena y yo habíamos sido vírgenes en nuestra noche de bodas, educados en la fe católica que impregna Almería como el jazmín en las rejas. El sexo con ella era mecánico, un deber cumplido en la oscuridad, siempre con la culpa de fondo por no ser suficiente. Nunca había explorado más allá, ni siquiera en la soledad de mi adolescencia, cuando los chicos del instituto se cambiaban en los vestuarios y yo apartaba la mirada demasiado rápido. Ahora, divorciado y solo en mi piso diminuto con vistas al puerto, las noches se llenaban de un vacío que no era solo soledad, era represión. Raúl, sin saberlo, estaba abriendo grietas en esa represión.
Una tarde, después de una sesión particularmente dura, me invitó a un café en una terraza cerca de la catedral. Tienes potencial, Carlos. Pero no solo físico. Hay algo en ti que grita por salir. Sus ojos, verdes como el mar de Cabo de Gata, me sostuvieron la mirada un segundo de más. Me reí, nervioso, desviando la vista al horizonte donde el sol se hundía en el Mediterráneo. Solo grito por una cerveza fría, respondí. Pero mentía. Gritaba por más. Las semanas pasaron, y el gimnasio se convirtió en mi refugio y mi tormento. Mi cuerpo cambiaba, abdominales marcados, hombros anchos, una confianza que notaban en el trabajo. Mis compañeros de fábrica bromeaban, vaya, Carlos, pareces un toro listo para la corrida. Pero en casa, solo, me miraba al espejo y no reconocía al hombre que devolvía la mirada. Era como si Raúl hubiera despertado a un extraño. Empecé a notar detalles en él, el tatuaje de una ola en su antebrazo, la forma en que se pasaba la mano por el pelo corto cuando reía, el aroma a jabón y esfuerzo que lo envolvía. Y peor, empezaba a fantasear. No inocentemente. Imaginaba sus manos no corrigiendo, sino explorando. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo como después de un sprint, y la culpa me ahogaba. ¿Qué clase de hombre era yo? Un divorciado de 34, atraído por su entrenador. En Almería, donde las procesiones de Semana Santa recuerdan que el pecado se castiga, esto no era solo un capricho, era una traición a todo lo que me habían enseñado a ser. Una noche, después de una sesión donde me había empujado más allá del límite de 100 flexiones que me dejaron temblando, Raúl me ofreció una toalla y su hombro para apoyarme. Bien hecho, socio. Eres más fuerte de lo que crees. Su brazo alrededor de mi cintura fue breve, pero suficiente para que un calor traicionero se extendiera por mi piel. Me aparté bruscamente, murmurando una excusa sobre el trabajo. En el camino a casa, conduciendo por la Rambla con el viento salino entrando por la ventanilla, me juré poner límites. Mañana le diría que necesitaba espacio, que las sesiones fueran solo eso, sesiones. Pero al llegar a mi piso, con el eco de su voz en la cabeza, supe que era tarde. El cuerpo gritaba, y yo ya no podía ignorarlo. Las sesiones continuaron, pero ahora cada mirada era un campo minado. Raúl no parecía notar nada, para él, yo era solo un cliente más, un hombre común reconstruyéndose después de un divorcio. Hablábamos de todo y de nada, del precio del atún en el mercado, de las fiestas de la Virgen del Mar que se acercaban, de cómo el calor de Almería te roba el aliento en julio. Él compartía anécdotas de sus competiciones, de viajes a Madrid para seminarios de fitness, de una exnovia en Granada que lo había dejado por un banquero. El amor es como el músculo, Carlos, hay que trabajarlo o se atrofia. Yo asentía, forzando sonrisas, pero sus palabras me cortaban. Amor. ¿Qué sabía yo de eso? Mi matrimonio había sido una rutina, no una pasión. Y ahora, este deseo por el silencioso, insistente, me hacía sentir como un ladrón en mi propia vida. En el trabajo, las cosas empeoraron. La fábrica era un hervidero de machismo andaluz, chistes sobre cornudos, palmadas en la espalda que duraban un segundo de más, miradas de reojo cuando mencionaba mis sesiones de gimnasio. Cuidado, Carlos, no vayas a volverte maricón con tanto espejo, bromeó Paco, mi capataz, una tarde mientras cargábamos latas. Reí, pero el chiste se me clavó como una espina. En Almería, ser gay no era solo un secreto, era un escándalo que podía costarte amigos, familia, empleo. Recordaba al primo de un vecino, que se había ido a Barcelona años atrás por trabajo, pero todos sabíamos la verdad, no soportaba las miradas. Yo no era como él, me repetía. Solo era confusión post-divorcio. Pero las noches en mi piso, con el ventilador zumbando contra el bochorno, la confusión se convertía en obsesión. Miraba fotos de Raúl en su Instagram, poses en la playa, sonrisas con amigos, y el teléfono se volvía caliente en mi mano. Intenté distraerme. Salí con amigos a las cuevas de jazz en el centro, bebí sangría hasta el amanecer, incluso coqueteé torpemente con una camarera en un bar de la Plaza de las Flores. Pero nada encajaba. Su risa era demasiado aguda, su toque demasiado femenino comparado con el eco de Raúl en mi mente. Mi madre notó el cambio durante una cena dominical en su casa, un piso humilde en el barrio de La Chanca con vistas a las montañas de la Sierra Nevada al fondo. Estás raro, hijo.
¿Es por Elena? Olvídala, hay muchas mujeres en Almería. Le conté mentiras sobre el trabajo, sobre el gimnasio, pero sus ojos, surcados de arrugas como el desierto, me escrutaban. Ella había perdido a mi padre joven, y su fe era su ancla, misas diarias, rosarios en la mesita. Si supiera lo que bullía en mí, se rompería. Así que callé, comiendo su gazpacho en silencio, el tomate ácido quemándome la garganta como mi secreto. Raúl, ajeno a mi tormenta interna, intensificó las sesiones. Introdujo yoga al final, para la mente, no solo el cuerpo. En el suelo de tatami, con incienso flotando en el aire caliente, me guiaba en posturas, guerrero, perro hacia abajo. Sus manos en mis caderas para alinearlas eran tortura. Respira, Carlos. ¿Suelta? Soltar. Si tan solo pudiera. Una vez, durante una torsión, nuestros rostros quedaron a centímetros. Su aliento olía a menta, y por un segundo, el mundo se detuvo. «¿Estás bien?», murmuró, su voz baja como el rumor de las olas en la playa de las Negras. Asentí, pero mi pulso traicionaba. Esa noche, solo, me masturbé pensando en él por primera vez sin culpa inmediata. Después, el llanto vino, sollozos ahogados en la almohada, el peso de la vergüenza aplastándome. La represión se acumulaba como arena en una tormenta del desierto. Empecé a evitar sus invitaciones casuales, un partido de fútbol en la tele, una ruta de senderismo por el Parque Natural de Cabo de Gata. Tengo planes, mentía. Pero el gimnasio era un escape. Allí, en ese espacio confinado, su presencia era magnética. Notaba cómo me observaba, no con lujuria, sino con esa empatía de entrenador que ve más allá de la superficie. «Estás tenso, Carlos. ¿Algo que quieras contarme?» Sacudía la cabeza, enfocándome en las repeticiones, el hierro chocando como mis pensamientos. Fuera, Almería bullía de vida, turistas en las playas de rocas rojizas, familias en las procesiones, el aroma a espetos de sardinas en las chiringuitos. Yo me sentía ajeno, un fantasma en mi propia ciudad. Una mañana, durante una sesión de boxeo, guantes contra saco, él sujetándolo, perdí el control. Un gancho demasiado fuerte, y el saco se balanceó, golpeándolo en el hombro. «Joder, Carlos», exclamó, riendo, pero con un brillo de sorpresa en los ojos. Me disculpé, quitándome los guantes con manos temblorosas. «Lo siento, estaba». «¿Distraído?» Se acercó, quitándome el protector bucal con gentileza. «Habla conmigo. Somos más que hierro y sudor». Su proximidad era abrumadora, el calor de su cuerpo, el pulso visible en su cuello. Por un instante, imaginé besarlo allí, en ese rincón olvidado del gimnasio, con el sol filtrándose por las persianas como testigo. Pero el pánico me invadió. «Nada. Solo el divorcio», balbuceé, retrocediendo. Él frunció el ceño, pero no insistió. Esa distancia que puse fue mi primer límite, frágil como una red rota. Sin embargo, el silencio no aliviaba. Al contrario, avivaba el fuego. Empecé a leer en secreto, en el móvil durante las pausas del trabajo, foros sobre identidad sexual, historias de hombres como yo en Reddit, artículos sobre el armario en España post-franquista. Almería, con su mezcla de tradición y turismo, tenía bares gays discretos en el extrarradio, pero ir allí era un paso que me paralizaba. ¿Y si alguien me veía? ¿Y si Raúl lo descubría y me rechazaba? La idea de su rechazo dolía más que la de la aceptación. Así que seguí en la cuerda floja, entrenando con él, deseándolo en silencio, odiándome por ello. Cada toque accidental, un roce al pasar la botella de agua, una palmada en la espalda al celebrar un récord personal, era una puñalada dulce. Mi cuerpo se fortalecía, pero mi mente se quebraba. La Vica CH no era ruidosa, era un goteo constante, erosionándome como las olas al acantilado de Mesa Roldán. Una noche de insomnio, caminé hasta la playa del Zapillo, donde las luces de la ciudad se reflejaban en el agua negra. Me senté en la arena, las olas lamiendo mis pies, y por primera vez admití en voz alta: «Soy gay». Las palabras se perdieron en el viento, pero algo se rompió dentro. No era liberación, era terror puro. ¿Cómo decírselo a mi madre? ¿A mis amigos? ¿A Raúl? El desierto nocturno me devolvía el silencio,
y supe que el dique estaba a punto de ceder. El verano llegó a Almería como un incendio, el aire espeso con sal y jazmín, las calles llenas de veraneantes que ignoraban las grietas de mi mundo interior. Las sesiones con Raúl se volvieron un ritual masoquista, llegaba puntual, sudando ya antes de empezar, y él me recibía con esa sonrisa que desarmaba defensas. Hoy, cardio extremo. Vamos a quemar demonios. Quemar. Si supiera cuántos tenía. Introdujo carreras por la playa al alba, el sol tiñendo el agua de oro mientras corríamos descalzos por la arena compacta. Sus pasos a mi lado eran hipnóticos, su respiración sincronizada con la mía. Siente el ritmo, Carlos. Es tuyo. Pero el ritmo que sentía era el de mi corazón acelerado por él, no por el esfuerzo. En casa, la soledad se volvía asfixiante. Mi piso, con sus paredes encaladas y el balcón diminuto donde colgaba la ropa al sol, se sentía como una celda. Intenté salir más, un viaje improvisado a las cuevas de Sorbas con Paco y los chicos, bebiendo cerveza fría en un chiringuito subterráneo. Rieron, contaron chistes sucios sobre mujeres, y yo me uní, pero era como actuar en una obra que ya no entendía. Una noche, Paco me presentó a su prima, una morena de ojos vivaces llamada Marta. Cenamos en un restaurante de mariscos en el puerto, el vino tinto fluyendo como el Guadalquivir en primavera. Ella era divertida, directa, y por un momento, quise que funcionara. La besé al despedirnos, un beso torpe bajo las farolas, pero al llegar a casa, el sabor en mis labios fue amargo. No era ella. Era él. Raúl empezó a notar mi distracción. Durante una sesión de pesas, dejé caer una mancuerna, el clan resonando como un trueno en el gimnasio vacío. ¿Dónde estás, hombre? Se arrodilló a mi lado, su mano en mi rodilla para estabilizarme. El contacto fue eléctrico, y me aparté como si quemara. ¿Perdón? Insomnio. Él se sentó en el banco, secándose el sudor con una toalla, su camiseta pegada al torso revelando cada línea muscular. Mira, Carlos, el gimnasio no es solo físico. Si hay algo. Su voz era suave, sin juicio, y por un segundo, estuve a punto de derrumbarme. Es por el divorcio. Siento que fallé como hombre. Las palabras salieron solas, cargadas de la vergüenza que me comía vivo. Él negó con la cabeza. Fallar es humano. Lo importante es levantarse. Y tú lo estás haciendo, joder. Su orgullo en mí era genuino, y dolía más porque lo quería de otra forma. La presión familiar no ayudaba. Mi madre organizó una comida con tías y primos en su casa, un asado de cordero con patatas a lo pobre que llenó el aire de humo y recuerdos. Encuentra a alguien, Carlos. No puedes estar solo para siempre. Sus palabras, dichas con amor, eran cadenas. Recordé a mi padre, fuerte y silencioso, muriendo en el mar sin quejas. ¿Él habría entendido esto? Dudaba. Almería era tierra de marineros y toreros, no de hombres que amaban a hombres. Después, caminé por el paseo marítimo, el viento del levante azotando las palmeras, y llamé a Elena por impulso. Solo quería saber si estás bien, mentí. Ella rió, fría. Estoy genial. Tú pareces perdido. ¿Qué pasa, Carlos? ¿Sigues con esa crisis de mediana edad? Colgué, furioso, pero con razón, estaba perdido, navegando en mares que no conocía. Las fantasías con Raúl se volvieron vívidas, intrusivas. Durante el trabajo, mientras enlataba pescado con manos mecánicas, imaginaba sus labios en mi cuello, su cuerpo presionado contra el mío en la ducha del gimnasio. Me avergonzaba tanto que orinaba sangre una mañana, el estrés manifestándose en mi cuerpo traidor. Fui al médico, un viejo de barrio que recetó calmantes y me miró con sospecha. Come bien, duerme. Y reza, hijo. Dios cura todo. ¿Rezar? Intenté, en la quietud de mi piso, arrodillado ante una virgen de yeso que Elena dejó atrás. Pero las oraciones se torcían, pedía perdón por deseos que no elegí. Raúl propuso una sesión especial, un retiro de un día en el desierto de Tabernas, donde rodaban westerns en los 70. Para desconectar, conectar con la tierra. Acepté, desesperado por normalidad. Condujimos en su viejo Seat,
el paisaje árido desplegándose como un lienzo quemado. Paramos en un claro entre cactus y rocas rojizas, extendiendo esterillas para yoga. El sol era implacable, pero su voz guiándome en respiraciones profundas era un bálsamo. Cierra los ojos. ¿Siente el viento? Lo hice, y en la oscuridad, su mano en mi pecho para centrar la postura fue el detonante. Mi erección fue instantánea, traicionera, y me giré bruscamente, fingiendo un calambre. Mierda. Lo siento. Él rió, inocente. ¿Pasa? El desierto saca lo primal. ¿Primal? Sí, lo era. Regresamos en silencio, el aire cargado de lo no dicho. Esa noche, solo, escribí en un cuaderno viejo, quiero tocarlo. Quiero que me toque. Pero si lo hago, lo pierdo todo. Las palabras eran un confesionario privado, pero al leerlas, el pánico me invadió. Rasgué las páginas, las quemé en el fregadero, el humo negro subiendo como mi culpa. Al día siguiente, en la sesión, puse distancia, menos charlas, más hierro. Raúl lo notó. Estás lejos, Carlos. ¿Hice algo? Negué, pero mi voz tembló. La densa represión me estaba ahogando, cada día era una batalla para no romperme. En las calles de Almería, con sus balcones floridos y el bullicio de mercados, me sentía invisible, un hombre fingiendo normalidad mientras por dentro gritaba. La Vica CH no explotaba, se filtraba, corrosiva, recordándome que la verdadera tortura no es el rechazo del mundo, sino el autoengaño. Amigos intentaron intervenir. Paco me arrastró a un bar de copas en el centro, lleno de locales con acento gaditano de paso. Toma, un cubata. Olvídate de las tías por una noche. Bebí, bailé torpemente con una turista rubia, pero mis ojos buscaban hombres, un grupo en la esquina, riendo con esa libertad que yo envidiaba. Raúl pasó por allí casualmente, qué coincidencia. Y verlo con amigos, relajado, me destrozó. Me excusé temprano, vomitando en un callejón oscuro, el alcohol mezclándose con lágrimas. Cuanto más podía soportar esta doble vida. El cuerpo fortalecido contrastaba con el alma frágil, cada músculo ganado era una victoria pírrica. Una mañana, al amanecer en la playa, solo, tiré una piedra al mar y juré, un mes más. Si no pasaba nada, lo confesaría todo. Pero el destino, caprichoso como el viento siroco, tenía otros planes. La grieta se ensanchó, y el silencio se volvió insostenible. El turning point llegó como un mazazo inesperado, en una sesión que debía ser rutinaria. Era viernes, finales de julio, el gimnasio vacío por las vacaciones, solo el zumbido del ventilador y el eco de nuestros jadeos. Raúl había planeado una rutina de parejas, ejercicios de resistencia mutua, confianza ciega. Confía en mí, Carlos. ¿Te guío? Vendado los ojos, me tendí en el banco, él sujetando mis tobillos para elevaciones de piernas. Su voz cerca, sus manos firmes, y el calor de su proximidad me nublaron. Cuando me quitó la venda, nuestros rostros estaban demasiado cerca, su aliento en mi mejilla. Bien hecho. Pero en lugar de apartarse, dudó. Sus ojos se detuvieron en mis labios un latido eterno. ¿Era real? ¿O mi deseo proyectado? No lo sabré nunca, porque el pánico me traicionó. Me incorporé bruscamente, empujándolo sin querer. Tropezó contra la pared, el estruendo de la barra cayendo rompiendo el silencio. Joder, Carlos. ¿Qué te pasa? Su tono era herido, no enojado, y eso me rompió. Corrí al baño, cerrando la puerta, vomitando el desayuno en el lavabo. Lágrimas calientes mezclándose con el agua, el espejo devolviéndome un rostro demacrado, ojos rojos como el atardecer en la bahía. Eres un monstruo, me dije. Un monstruo por desear, por no controlar. Afuera, Raúl golpeó la puerta. Abre, por favor. Hablemos. No lo hice. Me vestí a trompicones, salí por la puerta trasera, dejando mi botella de agua y mi orgullo atrás. Conduje sin rumbo por la A7, el mar a un lado como un abismo tentador. Paré en una cala aislada cerca de carboneras, arena blanca y rocas que cortaban los pies. Me desvestí hasta los calzoncillos, entré al agua fría hasta que el oleaje me cubrió el pecho. Nadé hasta agotarme,
el salitre quemando las heridas invisibles. Cuando salí, temblando bajo el sol implacable, el teléfono vibraba, mensajes de Raúl. Dime que estás bien. Lo que sea que pasó, lo arreglamos. No respondí. En cambio, llamé a mi madre. Hijo, ¿qué hora es? ¿Estás borracho? Le conté todo, o casi, el divorcio, el gimnasio, la confusión. Mamá, creo que... No soy quien pensaba. Silencio al otro lado, luego un suspiro. Ven a casa. Hablamos con el padre Miguel. El cura. Mi estómago se revolvió. No quería confesión, quería verdad. Regresé a Almería al anochecer, el skyline de la ciudad iluminado como un faro falso. En mi piso, el mensaje de Raúl seguía abierto: si no quieres seguir, lo entiendo. Pero eres más que un cliente. Lágrimas frescas. ¿Más? ¿Qué significaba? Esa noche, no dormí. Reviví cada toque, cada mirada, construyendo un castillo de Gisik que se derrumbaba en vergüenza. Al amanecer, tomé una decisión impulsiva: ir a su gimnasio, terminarlo cara a cara. Pero al llegar, el local estaba cerrado, un cartel improvisado, cerrado por vacaciones. Desesperado, busqué su dirección en un viejo contrato, un apartamento en el barrio de El Puerta, cerca del Indalo. Conduje allí, el corazón martilleando como en una carrera. El edificio era modesto, balcones con geranios rojos. Subí las escaleras, el olor a fritura de ajo de algún vecino. Golpeé la puerta, y él abrió, en pantalones cortos y camiseta sin mangas, pelo revuelto como si acabara de despertar. Sorpresa en su rostro. Carlos. Entra. El piso era pequeño, pósters de playas en las paredes, una esterilla de yoga enrollada en la esquina. Olía a café y a él. Nos sentamos en el sofá raído, silencio espeso. Lo de ayer. Lo siento, empecé. Él negó. No, yo. Te presioné. Pensé que éramos amigos. Amigos. La palabra dolió. No es eso. Es... tú. Las palabras se atascaron. Él esperó, paciente. Y entonces, en un torrente, lo solté: me gustas, Raúl. No como amigo. ¿Cómo? Más. Y me aterra. Porque no sé quién soy. Porque mi vida entera ha sido una mentira. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su rostro, shock, luego comprensión, algo suave en los ojos. Carlos. Pero no terminó. En cambio, se levantó, fue a la cocina, volvió con 2 vasos de agua. Siéntate. Respira. Me contó su historia, voz baja como confidencia en confesionario. Había sabido de su atracción por hombres desde los 16, en Mojácar, donde el mar no juzga pero la gente sí. Salió del armario a los 22, perdió amigos, pero ganó libertad. No estás solo. Pero esto. No lo esperaba de ti. No rechazo, pero tampoco avance. Me miró con piedad, y eso fue peor. Necesitas tiempo. Para ti, no para mí. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero ¿y si no lo merezco? Me abrazó entonces, un abrazo de hermano, no de amante. Su calor me deshizo, sollozos ahogados en su hombro. Mereces ser honesto. Con todos. Salí de allí destrozado, el sol de mediodía quemando como juicio. Conduje al desierto, a un set abandonado de western, rocas como tumbas. Me senté en la arena caliente, el viento silbando fantasmas. El secreto expuesto no liberó, paralizó. Llamé a Elena, confesando todo en un mensaje de voz entrecortado: no te fallé por ser malo marido. Te fallé por no ser yo. Bloqueé su número antes de la respuesta. A mi madre, nada, el miedo me ataba. Raúl me escribió: estoy aquí si necesitas. Sin presión. Pero la presión era interna, el abismo abierto, el vacío donde antes había negación cómoda. Días después, en el trabajo, Paco notó mi ausencia de las cervezas. ¿Todo bien, machote? Mentí.
Pero el espejo en el baño de la fábrica me devolvía a un hombre roto, ojeras, mandíbula tensa. El cuerpo gritaba, ahora en voz alta, duele, cambia, vive. Pero el cambio traía parálisis. Caminaba por Almería como sonámbulo, las murallas de la Alcazaba testigos mudos de mi caída. El secreto no era ya mío solo, Raúl lo cargaba, y eso lo hacía real, irreversible. Tumbado en la playa esa noche, estrellas sobre el mar, sentí el primer atisbo de alivio mezclado con terror, había tocado fondo, y desde allí, solo podía subir o ahogarme. El clímax no fue un estallido dramático, como en las películas que proyectan en el cine de verano de Almería bajo las estrellas, fue una confrontación quieta, en el calor sofocante de agosto, cuando el siroco traía arena del Sáhara y el aire parecía sólido. Había evitado a Raúl una semana, cancelando sesiones con excusas vagas, pero él insistió, hablemos. En la playa, neutral. Acepté, necesitando cierre, o quizás redención. Nos encontramos al atardecer en la playa de los Muertos, un rincón salvaje con acantilados guardianes y agua turquesa que esconde corrientes traidoras. Él llegó en shorts y camiseta, yo en vaqueros, aún aferrado a mi armadura. Caminamos en silencio, el sol hundiéndose como una herida abierta. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, empezó, voz suave contra el romper de olas. Me detuve, arena caliente bajo los pies descalzos. Porque no lo sabía. O no quería saberlo. Crecí en un sitio donde los hombres no sienten esto. Gestos vagos hacia el mar, hacia mí. Él asintió, recogiendo una concha rota. Yo tampoco lo tuve fácil. Mi padre me echó a los 18 cuando se enteró. Dijo que era una vergüenza para la familia. Sus palabras eran crudas, sin victimismo, y me golpearon. ¿Y tú? ¿Qué te frena? La pregunta era un espejo. Respiré hondo, el salitre quemando la garganta. Todo. Mi madre, que reza por mi alma cada noche. Mis amigos, que me ven como el cornudo redimido. Elena, que me dejó pensando que era defectuoso. Y yo. Yo que me odio por desearte cuando ni siquiera sé si tú. No terminó la frase, él la completó. Yo sí, Carlos. Me atraes. Desde la tercera sesión, cuando vi cómo luchabas no solo con las pesas, sino contigo mismo. Confesión simple, como arrojar una piedra al agua. El mundo se inclinó. Nos miramos, el sol tiñendo su piel de cobre, y por primera vez, no aparté la vista. Pero no estoy listo, admití, voz quebrada. No para ti, no para nadie. Necesito ser yo primero. Él sonrió, triste pero orgulloso. Entonces hazlo. Di no a lo que te ata. Rechaza la máscara. Ese rechazo no a él, sino a mi vida falsa, fue el clímax. No hubo beso apasionado, no gritos al cielo. Solo yo, diciendo en voz alta, no más mentiras. Soy gay. Y lo soy desde siempre. Regresamos caminando, el cielo pasando de naranja a púrpura. Hablamos de todo, sus experiencias en Madrid, bares donde hombres bailan sin miedo, mis miedos, la fábrica como cárcel social. Almería cambia, pero lento, dijo. Encuentra tu gente. Me dejó en mi coche con un abrazo largo, su corazón latiendo contra el mío. Cuando estés listo, aquí estoy. No promesas, solo posibilidad. Conduje a casa con el pecho oprimido, pero liviano. Esa noche, llamé a mi madre. Ven ahora, dije. Ella llegó alarmada, bata floreada sobre el camisón. En la cocina, bajo la luz amarilla, lo solté, mamá, soy homosexual. Siempre lo he sido. El divorcio no fue por Elena, fue por mí, por no poder amarla como ella merecía. Silencio. Sus manos temblaron en la mesa, ojos llenos de lágrimas. ¿Desde cuándo? Siempre. No ira, no rechazo inmediato. Solo shock, y un susurro, tu padre. Nunca dijo nada. Pero te quiero, hijo. Aunque duela. Lloramos juntos, abrazados sobre el formica rayado. No era perdón instantáneo, era el principio de una grieta en su mundo. Al día siguiente, en el trabajo, conté a Paco durante el almuerzo, en el patio trasero oliendo a aceite frito. Soy gay,
Paco. Y necesito que lo sepas. Su cara, sorpresa, luego una palmada en la espalda. Joder, Carlos. ¿En serio? Bueno. Eres mi amigo. Pero no me mires así en los vestuarios, ¿eh? Risa forzada, pero genuina. No todos lo tomarían así, sabía que perdería algunos. Pero decirlo fue liberación, rechacé el silencio que me había comido vivo. Raúl y yo pausamos las sesiones románticas, pero no la amistad. Corrimos por la playa, hablamos horas en cafés de la Rambla. Su cercanía ya no quemaba, iluminaba. Exploré solo, un bar discreto en el extrarradio, El Faro, donde hombres charlaban sin máscaras. Bailé torpemente, bebí gin tonics, y por primera vez, un toque ajeno no fue pánico, sino curiosidad. No busqué sexo, busqué mí. Terapia en una clínica gratuita de la Junta, sesiones donde desenterré la represión adolescente, miradas robadas en la playa, sueños confusos. Has dado el paso más duro, dijo la psicóloga, una mujer de acento malagueño. Ahora, vive. El clímax se extendió en pequeñas rebeliones, quité la foto de boda con Elena del salón, doné su ropa a una ONG. Caminé por Almería con la cabeza alta, el viento en el pelo, sintiendo el pulso de la ciudad como propio. No era eufórico, era real, con dudas y miedos. Pero en rechazar lo falso, la máscara, el silencio, las expectativas, encontré voz. El cuerpo, que había gritado tanto, ahora susurraba, adelante. La curación no fue lineal, como las dunas movedizas del desierto de Tabernas, había retrocesos, días donde el peso de las miradas me aplastaba. Mi madre asistió a una misa por mí, no de expiación, sino de aceptación, aunque sus rezos nocturnos ahora incluían por mi hijo y su camino. Hablamos mucho, de mi padre, que quizás cargaba silencios similares, de su propia soledad viuda. El amor es amor, Carlos. Aunque la iglesia lo pinte de colores. No todo fue suave, una tía cortó contacto, murmurando sobre influencias modernas. Dolió, pero el precio lo pagaban ellos, su rigidez, no mi verdad. En el trabajo, rumores corrieron como arena en tormenta. Algunos se alejaron, charlas susurradas en los pasillos. Paco me defendió en una bronca con un compañero homófobo, es mi amigo, coño. ¿Y qué si le gustan los tíos? Perdí horas extras, pero gané respeto en otros. Dejé la fábrica después de un mes, usando el dinero ahorrado para un curso de entrenador personal irónico, guiado por Raúl. Tu turno de guiar, bromeó él. Nuestra relación evolucionó, cenas en chiringuitos de la playa, besos robados al atardecer en calas ocultas. No fue pasión devoradora, fue tierna, exploratoria, dos hombres aprendiendo a tocar sin miedo. Su cuerpo contra el mío en la arena, bajo las estrellas, era sanación, no conquista, sino hogar. Raúl pagó su precio también. Su ex, enterada por chismes de Mojácar, lo acosó con mensajes de traidor. Él lo manejó con esa calma suya, bloqueando y enfocándose en nosotros. Pero en noches quietas, confesaba dudas, ¿y si Almería nos ahoga? Planeamos un viaje a Barcelona, ciudad de orgullo y libertad, pero volvimos renovados, sabiendo que nuestra raíz era aquí, en esta tierra de sol y sal. Meses después, el gimnasio de Raúl creció, yo me uní como asistente, corrigiendo posturas con manos seguras. Mi cuerpo, ahora mío, se sentía poderoso no por músculos, sino por honestidad. Caminatas por la Sierra de Gádor con mi madre, charlas profundas sobre fe y amor. Ella sonrió una vez, viendo fotos nuestras, es guapo, ese Raúl. Cuídalo. Elena reapareció en un email, gracias por la verdad. Yo también fingí. Sé feliz. Cerré ese capítulo sin rencor. La vida no fue victoria grandiosa, fue cotidiana, con sus grietas. Un amanecer en la playa de las Negras, yo y Raúl sentados en la arena, el mar lamiendo nuestras manos entrelazadas. Mira eso, dijo, señalando el horizonte donde el sol nacía rosado. Nuevo día. Asentí, el viento querín y el aroma de pinos y mar. No pregunté si era correcto o equivocado, solo supe que era mío. El cuerpo ya no gritaba, cantaba, suave, en el lenguaje de la verdad. Y en las noches, cuando el silencio de Almería envolvía mi piso, recordaba esa primera mano en mi hombro. No fue el fin, fue el comienzo.
¿Cuántos más viven enjaulados? El desierto enseña, la arena se mueve, pero la raíz profunda sobrevive. Yo sobreviví. Nosotros sobrevivimos.